Bueno, ya casi vamos a terminar. Esperamos a que se unan los demás compañeros y continuamos. Vamos a continuar entonces. Nos quedamos en estos movimientos de la sociedad mexicana que fueron la revolución y la independencia. Entonces comentábamos que precisamente por estas desigualdades en la sociedad fue que este movimiento se generó, estos movimientos se generaron y producieron y generaron cambios para la sociedad dentro del país, ¿no? Y yo puedo agregar y les puedo decir que y es un pensamiento, les vuelvo a decir, es algo que yo pienso, es algo que yo digo y no es que sea verdad y que deba de suceder así. Pero yo pienso y presiento y confirmo y creo que para que nuestra sociedad cambie o realmente veamos un cambio progresista dentro de nuestro país, necesitamos una nueva revolución. Esperemos que no sea armada, que sea pacífica, pero sea una nueva revolución porque la necesitamos. Ya comprobamos que estas revoluciones históricas en la sociedad generaron y provocaron cambios positivos para dentro de. ¿Sí me doy a entender? ¿Ustedes qué piensan? Luis, ¿tú qué piensas? ¿Necesitamos una nueva revolución o no? Pues sí, creo que sí, porque bueno, sí, a lo mejor los, ay, bueno, el cambio sería un poquito así más drástico, pero sí ayudaría a la sociedad. Ok. Antonio. Sí, profe, mire, viéndolo de esta manera, pues sí, no, esperemos que no haya una nueva revolución, pero con sangre y toda esa cosa, ¿no? Porque en la forma en cómo está ahorita el país, ¿no? Porque pues desgraciadamente pues el país está pasando por una etapa muy fuerte, ¿no? Mucha corrupción, eh, más que nada, ¿no? Los que están pagando ahorita las consecuencias es la gente de clase baja, ¿no? Porque por todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Extorsiones, alza de precios y desgraciadamente, pues, detrás de todo eso, ¿no? Pues debe de haber políticos involucrados en todo ese aspecto, pero pues yo creo que un solo hombre, profe, no va a hacer el cambio en el país, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que el presidente que tenemos ahorita, aunque luche, pues pues un poco difícil para él porque tantos años, ¿no? Que México ha estado sufriendo esta clase de atropellos, ¿no? De desviaciones en monetarias y toda esa cosa, ¿no? Eh, pues es algo muy fuerte y pues yo creo que va a llegar el momento en que la gente se va a cansar de todos estos atropellos y se va a tener otra vez que volver a levantar porque ya no, no es justo, ¿no? Que las personas de los que estamos en la clase baja, profe, tengamos que trabajar día a día para solventarnos, ¿no? Para nuestras necesidades y haya quienes lleguen, ¿no? A querernos quitar esa parte, ¿no? Arrebatarnos lo que nos ha costado tanto trabajo, ¿no? Y que desgraciadamente pues haya impunidad porque pues las autoridades pues no hacen nada en este caso, todo se maneja así como si nada pasara, ¿no? Y eso creo que estamos viviendo en todo el país, profe, ¿sí? Eso está en todo el país y pues aunque haya unas personas honestas que quieran
hacer el cambio, pero desgraciadamente si no tienen el apoyo, pues no va a ser fructífero ese propósito, ¿no? Yo creo que la gente, pues en algún momento, pues sí se va a cansar de todo esto, ¿no? Y pues yo creo que sí va a haber una nueva revolución, ¿no? Ojalá y esperemos, profe, que no vaya a ser otra vez con sangre, ¿no? Porque Con así como está la sangre. situación, sí, así como se vive día a día, pues está un poco crítico. Y sí, efectivamente es algo que debe de suceder y esperemos que sea de la mejor manera. Y pues bueno, mientras tanto aquí andamos. Sí, Bueno, continuamos. Objetivos de la lucha de clases. Desde un punto de vista teórico socialista, la existencia de la lucha de clases supone la consecución de ciertos objetivos. El progreso social, político y económico únicamente puede alcanzarse mediante la lucha de clases y la consecución, en su estado final, de la dictadura del proletariado. Es lo que les decía. Este punto se refiere precisamente a de que si no existiese esto de la lucha de clases, el progreso no se daría. Desafortunadamente, la lucha de clases aquí en el país se está dando extrema y en otros países de igual manera, pero en cierta medida es adecuada para que exista este progreso. Es necesario colocar en extremos a elementos antagónicos, el proletariado que ofrece su capacidad de trabajo frente a la clase burguesa propietaria de los factores de producción de un determinado lugar y emplea a los anteriores. Esto está más que claro. O sea, los dueños de las empresas con los obreros, ¿no? sí. La única manera de abolir la lucha es mediante el establecimiento de una sociedad igualitaria y sin clases. Para el socialismo hablamos de la dictadura del proletariado por medio de una revolución. Entonces, igual queda muy claro que el único cambio es una revolución. El paso necesario previo para dicho fin sería el desarrollo de la correspondiente conciencia de clase. Entonces, para que haya una revolución, debe haber una conciencia de clase. Y es lo que precisamente les estoy tratando de aportar dentro de esta clase, dentro de la materia, que es esta conciencia que uno debe de tener de las situaciones que provocan que el país esté como esté. Y mediante esa conciencia nosotros generar acciones que nos permitan mínimo a nosotros vivir adecuadamente. Y si en algún futuro sucede esta revolución tan esperada, agarrarse ahora sí, nuestros pantaloncitos como mexicanos y entrarle. ¿Por qué? Porque la revolución es lo que se necesita. Y esperemos y crucemos los dedos y toquemos madera para que esta revolución no sea armada, no sea bélica, por así decirlo. Y bueno, jóvenes, críticas y conceptos. Ya por último vamos a revisar unos conceptos y unas críticas sobre la lucha de clases del autor Ludwig von Mises, que dicen, si se quiere aplicar el término lucha a los esfuerzos que hacen las personas que se enfrentan en el mercado para asegurarse el mejor precio posible en ciertas condiciones, entonces la economía es un teatro de lucha permanente en todos contra todos y no una lucha de clases. ¿Qué quiere decir este párrafo? A ver, se requiere aplicar el término lucha a los esfuerzos que hacen las personas que se enfrentan en el mercado para asegurarse el mejor precio posible en ciertas condiciones. Entonces la economía es un teatro de lucha permanente entre todos contra todos y no una lucha de clases. ¿Qué quiere decir? Que aquí el que gana es el que mejor cobra, el que más cobra, el que gana más. Y no sería una lucha de clases en sí, sino una lucha precisamente de quién, ahora sí con perdón por la palabra, quién chinga más a quién, ¿sí? Lo que ha podido agrupar a los trabajadores con fines de acción común contra la clase burguesa es la teoría de la oposición infranqueable de los intereses de clases. Lo que ha hecho una realidad de la lucha de clases es la conciencia de clases creada por la ideología marxista. Es la idea que ha creado la clase y no la clase quien ha creado la idea. Es precisamente, como se los vuelvo a repetir, lo que yo quiero dejarles en la materia, que tengan esta conciencia para que tomen acciones en beneficio de ustedes como individuos dentro de una sociedad. ¿Sí? Y bueno,
¿Listo, jóvenes? Vamos a dar entonces un repaso final rápido a todos los temas que hemos visto. Entonces, permítanme buscar las diapositivas para transmitírselas rápidamente. ¿Alguna duda hasta aquí? Hablen ahora o callen para siempre, ¿eh? Sí, yo tengo yo tengo una duda y un comentario, profe. A ver, coméntame. Mire, respecto a lo que este último, lo que nos acaba de comentar, yo tengo entendido, ¿no, profe? Ahorita como nos decía, ¿no? Que ahorita se da la lucha de ver quién saca más provecho de quién. Profe, yo tengo entendido que hay una parte que se llama gobierno interno y gobierno externo. El gobierno externo viene siendo los presidentes de cada país, de cada nación, ¿no? Es el gobierno externo. El gobierno interno es el que se encarga de mandar a los presidentes y ellos son los que se encargan hasta donde tengo entendido, que ellos se encargan de poner los precios, ¿sí? En cada país, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que en Colombia un refresco te vale 15 pesos. En El Salvador el refresco te va a valer, no sé, 25 o 12 pesos, algo así, porque son los precios, porque bueno, eso fue lo que estaba yo leyendo, ¿no? Que también hay parte también en eso, que se encargan de poner los precios, ¿no? A las cosas que los consumidores, pues, son para sus necesidades, ¿no? No sé qué tanto haya de cierto en este comentario, profe. Pues sí, efectivamente sí hay un gobierno externo y un gobierno interno, pero esta pauta o esta alza de los precios o impuesto de los precios no tiene nada que ver, o bueno, es que no estoy seguro, pero usualmente así sucede, que no tiene nada que ver con algo interno del país, sino es puramente el mercado externo y la globalización lo que le impone los precios a las cosas y al dinero del país, el peso, el dólar, el euro. Pero sabemos que vivimos en un país corrupto, en un país que tiene maña, que tiene mano negra, entonces fácilmente los políticos pueden decir, sabes que sí, súbele, sabes que no, bájale. Y es más que nada eso, ¿sí? Sí. Bueno, entonces déjenme, voy rápido a acceder a la plataforma, pero tengo un problemita porque no quiere acceder. A ver, contraseña.
Listo, ya les voy a compartir pantalla y vamos a ver. La primera clase fue sobre nuestro encuadre y la política en el contexto actual, ¿no? Rápidamente, em, hablamos del populismo, ¿no? De este movimiento en el que nos vamos a quedar con que la persona que nos gobierna o la persona que fue electa se basa en movimientos populares, en caer bien, en ser carismático y puede provocar que sus políticas o sus leyes o sus delegaciones que empiece a hacer para el país no sean adecuadas, pero porque es popular y porque se está haciendo bien, disque, el pueblo lo acepta, ¿no? Entonces, movimientos de sociopolíticos aquí dentro del país, pues dentro de la revolución fue un movimiento populista, la independencia también fue un movimiento populista, y porque llegaron al corazón de los individuos mexicanos y por eso es que se realizaron. Andrés Manuel López Obrador utilizó técnicas populistas para llegar al poder. En su campaña fue totalmente populista, pero bueno, en fin, aquí andamos. El militarismo. ¿Qué quiere decir el militarismo? Esta sociedad que tiene regímenes o dentro de sus políticos de alto rango son militares, lo que provoca que dentro del gobierno se vea reflejado este tajo, esta, ahora sí, desigualdad, como estamos viendo ahorita, porque el militarismo provoca eso, ¿no? Entonces, sabemos que si hay populismo o hay militarismo dentro de una sociedad, esta sociedad podemos decir que no ha avanzado o está en decadencia. Ujú. El sindicalismo, hablamos de estos movimientos en donde se agrupan los gremios de todos los tipos que podamos ver y por haber para el beneficio de sus derechos y el beneficio de ellos mismos. El sindicalismo es necesario para una sociedad porque nos permite acercarnos al poder lo más adecuadamente posible y nos permite o les permite a los que están dentro de un sindicato pues obtener beneficios directos del poder ejecutivo. Perdón. Y bueno, eso era lo que hablábamos de la primera clase. La siguiente clase que vimos fue la continuación, ¿no? De esta, em, de esta clase. Entonces, déjenme descargo la presentación. El siguiente tema que vimos fue las guerrillas, ¿no? Las guerrillas junto con los partidos políticos, los partidos de masa y todo eso, ¿no? Y bueno, hablábamos que las guerrillas
son estrategias militares en el que se utilizaba al pueblo para el control o el desgaste o el movimiento rápido y conquista de alguna sociedad o de algún método o de algún algo. Utilizaban al pueblo y individuos, ejércitos pequeños, no para conquistar de un solo tajo, sino para mermar, ir poco a poco desgastando la resistencia de la resistencia y finalmente pues conquistar, ¿no? Las guerrillas son necesarias para que haya un orden, por así decirlo, dentro del campo bélico, pero son un problema. ¿Por qué? Porque las guerrillas generan violencia y desigualdad otra vez. Y, por ejemplo, problemas dentro de una sociedad o de un país, como por ejemplo aquí en México la guerra contra el narcotráfico, en Venezuela y en Colombia igual las guerrillas entre ellos mismos, los golpes de Estado, las guerras civiles, y son fenómenos que ocurren que alteran la sociedad en sí. Habíamos visto que los tipos de guerrillas eran la guerrilla urbana, la guerrilla en marketing, la guerrilla comunicacional, y son fenómenos que ocurren dentro de las sociedades y permiten a los que están generando esa guerrilla pues un control y un poder dentro del país. Y los partidos de masas son precisamente estos cúmulos de personas en busca de un beneficio en común que provocan y tienen como objetivo el control del poder, en este caso en México los partidos políticos y los partidos de Estado, por ejemplo PRI, PAN y PRD, en donde precisamente les comentaba que tantos años que lleva en el poder el PRI y que ha estado controlando al país, y son fenómenos que ocurren dentro de nuestra sociedad y seguirán ocurriendo. El problema es que precisamente dentro de estos partidos hay corrupción, hay maña, hay mano negra, y son los problemas que nos van dando a la sociedad y a nosotros como mexicanos más que nada. El siguiente tema que vimos fue los partidos hegemónicos, en donde son los partidos políticos que existen en diversos países y que tienen una influencia determinante sobre la política del país. ¿Qué quiere decir? Son aquellos partidos que, a pesar de que no estén en el poder, tienen una influencia dentro de. ¿Por qué? Porque son partidos antiguos y muy poderosos. Los mayores representantes de este partido son, en México son el PRI, el PAN y el PRD. Bueno, pero el PRD como va ido perdiendo, por eso Andrés Manuel sacó a Morena, lo deslindó de. Pero esos son los partidos hegemónicos, son aquellos partidos que, a pesar de que no están en el poder, tienen una cierta influencia dentro de. Luego, después vimos la globalización y estos fenómenos dentro de una sociedad como la que vivimos, en donde precisamente vimos que la globalización es un fenómeno que aumenta la interconexión entre países, pero ¿qué es lo que provoca? En donde el uso excesivo de esta globalización ha logrado que los mercados sí se estabilicen, pero el problema es que se estabilizan dentro de los países, o más bien los beneficiados son esos países adecuadamente o económicamente nivelados, afectando a los otros países menores. Por ejemplo, nosotros, la globalización nos afectó mucho a nosotros, ya que devaluó nuestro peso, ya que aumentó nuestra deuda externa, X y Y razones que hemos tenido que observar y ver, y desafortunadamente no hemos logrado estabilizarlo. Las características de la globalización, en donde se facilita el acceso a un mayor número de bienes y servicios, se acelera el proceso de aprendizaje e investigación, se sustentan las nuevas tecnologías, permite cambiar culturas de diferentes países, potencia el turismo y fomenta la especialización. Estas son las características que deben de existir para poder decir que un país está globalizado o no. México sí las tiene, pero el problema es que no las ha desarrollado en su totalidad. Y si no las tiene es porque literal no existen o no se dan de manera adecuada. Pero recordemos, y quiero que se queden con esto, que la globalización es igual una moneda de dos caras. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo muy rápido.
el rebozo aquí en Tenancingo. Es la artesanía primordial que hace aquí Tenancingo y la más representativa. El problema es que gracias a la globalización han entrado nuevos productos más baratos y de mejor calidad que han devaluado el sentimentalismo o la apreciación que se tiene al rebozo, porque el rebozo es una artesanía muy, 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 bueno, no difícil de hacer, sino como todo es una artesanía, se hace a mano y es por eso que es cara, entre comillas. Sus precios antes no eran mayores de 800, 600 pesos, pero les estoy hablando de los años 50, en donde el rebozo se utilizaba para absolutamente todo. Viene la globalización, vienen estos productos, por ejemplo, chinos, estas mascadas, estos rebozos chinos de procedencia china, que vienen a mover a nuestra artesanía y la devalúan, y por lo tanto, les digo, es una moneda de dos filos, en donde sí, trajeron cosas buenas, pero a cambio de que de perder esta cultura que le teníamos, por ejemplo, al rebozo. Y es lo que provoca precisamente la globalización. Sí, un aumento, un auge de todas las cosas y una mejor comunicación y un aumento en la economía, pero el problema es que si la globalización no se da de manera adecuada o no se controla de manera adecuada, puede provocar estas pérdidas culturales, estas pérdidas inclusive de dinero dentro de la sociedad. Y los tratados internacionales, estos acuerdos que tenemos con los países que permiten o mejoran la comunicación entre nosotros y por lo tanto una calidad de vida mejor. Por ejemplo, el más importante para nosotros como mexicanos es el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que nos permite la importación y exportación de productos entre nosotros y por ende la economía crece. Por ejemplo, nosotros somos el principal productor de aguacate casi en el mundo. Que ha provocado que aumente nuestra demanda, pero el problema es que nuestra sociedad dentro de México, todo se ve y todo se controla mediante precisamente los políticos corruptos y la maña, inclusive el narcotráfico, lo que ha provocado que nuestra mayor importación, que es el aguacate, se convierta en un negocio lucrativo y lleno de sangre. Desafortunadamente, el aguacate se ha convertido sí en un producto representativo y que nos ha traído economía, pero ¿a cambio de qué? A cambio de nuestra seguridad, de más corrupción, de más narcotráfico, etcétera. Y bueno, y la clase del día de hoy, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna duda? No, profe. Muy bien, entonces terminamos por el día de hoy. Esta fue la última clase, ya nada más nos vamos a ver el día domingo para su examen. Todavía estoy en disputa, se lo voy a comentar al director, en hacerles en lugar de un examen escrito como tal, un ensayo. A mí me sirve más que ustedes me plasmen en un ensayo, no sé, de una cuartilla, poco más, poco menos, sobre un análisis de nuestro país como sociedad, de nosotros como mexicanos. Entonces se lo voy a plantear al director de la institución, si me lo permite. Así va a ser su examen. Les voy a dar una rúbrica en qué puntos debe de contener su ensayo para que me vayan pensando qué es lo que van a escribir, pero lo más probable es que sea de esa manera. Y si no me dice que no, pues lo tendré que hacer como un examen normal. Y bueno, profe, perdón, yo creo que sí estaría bien, como dice usted, ¿no? Pues como se ha puesto un análisis de todo, ¿no? Y aparte, ¿no? Pues también adentrar también en los temas que hemos visto, ¿sí? Y bueno, a mí sí me parece bien esa manera porque pues ahí va a tener aquí yo creo que tiene uno la oportunidad de plasmar tus conocimientos, lo que aprendiste, y, lo que se te quedó. y aparte, ¿no? Pues no, tiene uno la oportunidad de plasmar, ¿no? La manera, ¿no? De cómo tú ves la situación, ¿no? Ahí, sí. Pues en mí está. El problema es que se lo tengo que plantear al director. Pero yo creo que el director es muy flexible y si se lo planteo de manera adecuada, yo creo que sí me lo va a permitir. Entonces,
les comunico hoy mismo, si lo veo el día de hoy mismo, si no el día de mañana, el cómo estaríamos evaluando el examen. Y bueno, entonces no les puedo decir más que estudiar y ponerse a analizar y a criticar nuestro país por si es o el examen escrito o el ensayo. ¿Va que va? Entonces, dicho eso, pues les agradezco. Espero que les haya sido de mucha valor estas clases. A mí me gustó, es una materia que me hizo pensar mucho, me hizo plantearme muchas cosas como individuo, como persona, como hijo, como ciudadano, y espero que les haya dejado esa espinita a cada uno de ustedes para hacer las cosas de la mejor manera, para tener una vida mejor como individuos y como sociedad. ¿Algún comentario final, Luis, Viole, Antonio? No, profe, está bien, estoy, pues, bueno, sí, me agrada, le digo, me agrada, la idea que tiene usted. Está bien. Pues bueno, dicho eso, nos vemos el día domingo, igual a las 10 de la a las 10 de la mañana para su examen. ¿Va que va? Entonces, nos vemos y cuídense mucho, ¿eh? Posteriormente les estaré subiendo la actividad que tienen que subir para el día de hoy y las grabaciones de las clases, porque aquí la señorita Marisol no pudo acceder, pero bueno, pudimos grabar la clase. Pues bueno, cuídense y nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Pueden ir saliendo de la sesión.